Pasamos ahora al montaje de cojinetes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un montaje de un cojinete? Como bien dice aquí en el libro, hay que tener siempre, conocer lo que estoy haciendo, ser meticuloso y hay que ser un poquito hábil, ¿vale? Eso, experiencia en el montaje con un poco de cuidado y etcétera, pues va a hacer que los montajes sean mucho mejores y más fáciles y con menos errores y menos defectos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de montaje del montaje de los cojinetes? Cosas muy de sentido común como siempre, ¿vale? En el montaje y desmontaje siempre con sentido común e intentar evitar dañar los elementos que yo estoy con los que estoy trabajando. Como bien dice aquí, las superficies o siempre debemos de eliminar toda suciedad y rebabas antes del montaje. Todo lo que sean rebabas, imperfecciones, suciedad, etcétera. Entonces, antes de todo eso, siempre debe de estar todo eliminado. También debemos de comprobar previamente cómo está el estado del cojinete, es decir, tenemos que quitar las aristas vivas que me puedan eh, dañar otro elemento a la hora del montaje, que me puedan dificultar el montaje. Debemos quitar los recalques, imperfecciones, etcétera, ¿vale? Aristas afiladas, todo lo que me pueda interrumpir el montaje, me pueda dañar otro elemento o dañar el propio cojinete, debo de eliminarlo. O sea, previamente debo hacer una inspección muy exhaustiva de todo lo que es el cojinete. Lo que más se usa para el montaje de cojinetes, claro, es una herramienta que se llama como un mandril de montaje, se llama mandril de montaje o doya, un nombre un poco que no nos sonará mucho, pero es el nombre que recibe este mandril de montaje, ¿vale? O doya, que no es más que una pieza cilíndrica aquí con un tope, ¿vale? En el que yo le añado un anillo elástico. Un anillo elástico como una junta tórica, dijéramos, que sobresale. Esa junta tórica lo que hace es o ese anillo, lo que hace es sujetar el cojinete a este elemento, a esta herramienta, a la doya. Sujeto el cojinete a la doya de manera que cuando yo vaya a montarlo en el desplazamiento, en el transporte, a la hora de montarlo, si lo monto en vertical o no, ese anillo hace que no se desplace, que se quede fijo el cojinete dentro de la herramienta, ¿vale? Cuando voy a incorporarlo, dijéramos cuando voy a montarlo, pues aplico la fuerza sobre esta cara de mi herramienta, sobre la cara más grande de la herramienta, de manera que yo voy introduciendo el cojinete, ¿vale? Aplicando la fuerza totalmente por igual a toda la superficie del cojinete, ¿vale? De manera que yo no daño el cojinete por golpeo ni por desplazamiento, o sea, porque no entre con su ángulo, etcétera. Entonces me va a ayudar mucho al montaje de este cojinete porque yo golpeo directamente sobre las caras de aquí del cojinete, puedo dañarla, creo aristas, o sea, creo recalque, eh, etcétera, ¿vale? Entonces que me pueden luego hacer que el cojinete no termine de entrar, etcétera, que luego el eje no deslice correctamente. Total, al final son problemas de funcionamiento que yo voy a evitar utilizando esta herramienta. Aquí tenéis otro ejemplo de montaje que cuando yo tengo cojinetes de grandes dimensiones, ¿vale? Para embocar o para que ese cojinete ya entre con el ángulo correcto, entre totalmente perpendicular, dijéramos, a la superficie, ¿vale? Lo que hago es colocar un anillo de montaje. Es decir, este anillo de montaje veis que tiene aquí como un pequeño chaflancito, ¿vale? Un avellanado en esta parte de aquí, de manera que me ayuda a que el cojinete entra en el anillo de montaje y el anillo de montaje me sirve
para que el cojinete entre centrado, ¿vale? Y el ajuste sea más correcto, ¿vale? Que no se produzca ningún desplazamiento lateral, que no entre con un cierto ángulo, sino que entre totalmente perpendicular, ¿vale? Al alojamiento, ¿vale? Donde va. Entonces, anillo es muy útil en cojinetes los que son de grandes dimensiones, los que es más difícil centrar ese cojinete. Más cosas. Cuando yo tengo ranuras de engrase, ¿vale? Cuando yo tengo ranuras de engrase, tengo que tener en cuenta, como hemos dicho antes, la posición de las ranuras de engrase, ¿vale? Como hemos dicho, que deben de tener o deben de ir colocadas en la zona neutra de presiones, como hemos explicado anteriormente. Entonces, antes de desmontarlo, si lo hemos desmontado nosotros, lo marcamos, ¿vale? O si no, estudiamos, como ya sabemos, dónde es la zona de libre de presiones o la zona neutra. Entonces, si no lo tenemos marcado, pues lo estudiamos dónde debería de ir esa ranura de engrase. Normalmente va a tener un orificio de entrada del lubricante, entonces me va a ayudar mucho o me va a guiar en la posición, ¿vale? Porque voy a tener que centrar mi orificio de entrada de aceite con el orificio exterior, ¿vale? Entonces va a ser fácil. Pero puede darse el caso en el que yo no lo vea o no lo tenga y tenga que centrarlo yo teniendo en cuenta la zona neutra de presiones. Cuando estoy montando también debería de tener o debería de aplicar una película de aceite, ¿vale? Yo debería de lubricar mm, la zona donde voy a introducir o el alojamiento del cojinete para que la superficie, para que se produzca con más facilidad el ajuste, ¿vale? Para que ese cojinete entre con mayor facilidad. Y siempre que sea posible, que no en todos los casos posible, utilizaré una prensa para el montaje, ¿vale? La cual, esa prensa, me va a presionar el mandril o la doya y introduzca lo que es el cojinete, ¿vale? Si no, pues manualmente, golpeando la doya o algún elemento que no me dañe el cojinete. Poco a poco se va introduciendo, se va verificando que entra correctamente, se va verificando que no se deteriora ninguna de las caras del cojinete y así se va realizando el montaje, ¿vale? Teniendo en cuenta todas esas consideraciones para no dañar ninguno de los elementos. Como hemos dicho, los cojinetes son mucho más baratos que los ejes. Pero voy a intentar no dañarlo. Mejor no tener que volver a quitar un cojinete, comprar un cojinete o fabricar un cojinete nuevo, volver a montarlo, etcétera. O sea, si no se daña, pues mejor. Vamos a pasar a ver ahora las particularidades en el montaje, ¿vale? Particularidades o cosas que yo tengo que tener en cuenta en el montaje de los cojinetes. Cuando lo monte o cuando esté montado, el eje debe de apoyar en toda la superficie del cojinete, ¿vale? ¿Por qué? Porque así evito que haya una concentración de fuerza en una pequeña zona, es decir, que el eje apoye en una zona del cojinete y en otra no, es decir, una zona va a tener presiones y otra no. Por lo tanto, se va a dañar de forma prematura, se va a deteriorar el cojinete en esa zona mucho más rápidamente que en la otra. Eso lo tenéis en la figura 30, ¿vale? Aquí en esta zona de aquí, ¿vale? Veis que en esta zona está apoyado y en esta zona de aquí no está apoyado. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener una zona de concentración de tensiones aquí, ¿vale? Al contrario que si lo realizo de forma uniforme en toda la longitud del cojinete, como serían estas. Las presiones son mucho más pequeñas y más repartidas sobre toda la superficie. Esto es correcto y esto es incorrecto. Vale.
Otra de las consideraciones, particularidades que tengo que tener en cuenta. El eje no debe de apoyar o no debe de presentar errores de forma, ¿vale? De forma o de manera que no realice cargas puntuales elevadas que puedan romper la capa de lubricante, puedan dañar el cojinete, etcétera. Aquí está representado de una forma muy exagerada, ¿vale? No va a tener la curva esta el eje, pero se intenta representar de que el eje no tenga ningún defecto de forma, o yo lo compruebe previamente al montaje el eje, para que aquí no me produzca estas altas cargas que me puedan deteriorar el cojinete en estos puntos, ¿vale? Entonces, si el cojinete se va a ir deteriorando más rápidamente, etcétera, se producen holguras, funcionamiento incorrecto, etcétera. Y aquí también lo teníamos otro ejemplo en el que la holgura ya es mucho mayor, el eje está ya un poco desplazado, dijéramos, el ángulo no es el correcto, los ángulos están desplazados uno con otro, los ejes no están totalmente alineados. Entonces aquí tenemos otra concentración alta de tensiones, por lo tanto desgaste prematuro del cojinete y deterioro prematuro y fallos en el funcionamiento. Más particularidades que tenemos que tener en cuenta. En la parte interior del cojinete, la parte interior es la más importante, no deben de existir rebabas o aristas, ¿vale? Aun cuando se trate de cojinetes o semicojinetes o cojinetes ajustables, ¿vale? Porque las uniones en este caso deberían de estar redondeadas y en los que no son semicojinetes, son cojinetes enterizos o macizos, no debería de haber ninguna rebaba, ninguna arista, ¿vale? Por lo tanto, podrían dificultar el montaje, el conjunto no trabajaría correctamente, la lubricación tampoco sería la adecuada, por lo tanto, deterioros más prematuros, ¿vale? Y la última de las particularidades es que, como hemos dicho muchas veces, ya a lo largo del tema, en la clase aquí, hemos dicho que debe de existir un ajuste deslizante, ¿vale? Ajuste deslizante entre el eje y el cojinete, pero fijarse que pone ajuste, ¿vale? Yo no quiero una holgura como venía en la figura anterior, ¿vale? Yo no quiero estas holguras, ¿vale? Tiene que haber un ajuste, pero ese ajuste tiene que ser deslizante para que lógicamente el eje gire correctamente sobre el cojinete. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Los juegos que me digan los fabricantes, las holguras que me deben de decir los fabricantes para que esos ejes funcionen correctamente. Esos ejes o el conjunto de ejes con cojinete funcione correctamente.